Mi nombre es Susana Salerno. Me gustaría saber cómo fue la construcción de cada uno de estas historias y de cada uno de los personajes, cómo fueron elegidos los actores. Bueno, la película la escribió Gustavo Cabaña a partir de conversaciones de café. Siempre supimos que era coral. Y a partir de charlas sabíamos que era una película que iba a tratar sobre la muerte, las ausencias y los duelos. Entonces a partir de ahí empezaron a salir personajes. El primer personaje que estuvo dando vuelta es Ernesto, un hombre que va a su pueblo natal a morir, digamos, básicamente. Y después se fueron transformando, en esa charla de café, él termina el guión, nos lo da para trabajar y lo seguimos trabajando juntos para rodaje. Después, los actores a partir de casting salieron y también el encuentro con los actores y las historias hizo que siguiéramos trabajando esas líneas dramáticas. Fue muy dinámico el trabajo de creación de las historias y de los personajes, digamos. Fue muy vivo. Mariana tiene esa impronta y yo la acompañé. Aclaro porque yo soy bastante más esquemático y con Mariana aprendí una cosa que no, como director, que no tenía. Entonces es destacable porque fue realmente muy vivo la creación. Todo el tiempo se modificaba, todo el tiempo mejoraba o cambiaba y íbamos experimentando con los actores, con el guión, con las líneas dramáticas, en el montaje, por cómo se fueron cruzando las líneas. Fue todo muy vivo. Sí, fue re una película que tuvo, un guión que tuvo vida hasta el último corte. Pero tuvo muchas modificaciones o... Sí, había 4 líneas dramáticas que estaban, digamos, que se trabajó como que el alma siguió de principio a fin. Pero por ejemplo había detalles, por ejemplo la historia del hombre que va a su pueblo natal sufre modificaciones, es la que más sufre modificaciones. Esas modificaciones tienen que ver con hacer esa línea más poética. Si bien hay un hecho histórico que está referido así como una pincelada le contaba a Cris, que es los fusilamientos de José León Suárez, digamos, no es una historia verídica, no está remitida exactamente a ese momento. El vestuario, por ejemplo, es más antiguo, digamos, hay cosas que se trabajan más en la línea poética y que entonces empezamos a sacar explicaciones a la historia. Empieza a tener otro tipo de peso. Esa es la línea que más se trabaja en rodaje y en montaje. La línea que queda más como fue escrita, digamos, es la línea de Ramona, esa historia de la línea de Ramona. Y después en las otras historias se fue trabajando más con improvisación. Las chicas trabajaron mucho en una improvisación que hicimos a partir de ver cómo funcionaba la dupla actoral y a partir de ahí y de poner como en cuestionamiento cómo es ese encuentro de esas dos mujeres con ellas, ¿no? Como participando activamente, creativamente de los personajes, empieza también como a sentirse más propia, empezamos a sentir más propia esa historia. Entonces sí, como que cada línea tuvo como su tratamiento, también, digamos, entendiendo que siempre es una película, ¿no? Es una gran película que trabaja esas 4 líneas. Básicamente el guión es el de Gustavo, pero tuvo estos movimientos internos. Bueno, yo no tengo la sensación de que esté todo el tiempo, pero porque tampoco soy muy amigo de la música de todo el tiempo, ¿no? No comparto tampoco la idea, pero sí sentimos que, nosotros trabajamos con un músico con el que yo vengo trabajando muchas películas, Mariano, que es un gran amigo de ambos.
y confiamos mucho en su criterio también, ¿no? Entonces, había momentos que sentíamos que necesitábamos acompañarlo con música, con ambiente. Y creo que fue así. A ver, acá hubo algo que fue como el vector principal en cuanto a la música, ¿no? Todo el tiempo, que fue el tema de Gabo. El tema de Gabo aparece con el guión, prácticamente. Queríamos que fuera ese tema. Hablamos con Gabo Ferro, conseguimos que él nos autorice, ¿no? Gabo no autorizaba rápidamente, le tenía que interesar la película para meter una canción de él. Iba a ser una reversión. Iba a ser una reversión para los títulos, iba a haber dos versiones de la canción, una para títulos cantada y tocada por él también, pero distinta, y la versión original editada, que es esta que se escucha ahora en la película. Finalmente, bueno, viene la pandemia. Esta película tiene la particularidad de que es una de las que estaba en rodaje el 20 de marzo del 2020, el 19, claro, el 15 de marzo tuvimos que dejar de rodar por cuestiones gremiales que tenían que ver con la pandemia. O sea, no podía haber actores mayores de 60 años trabajando con lo que estaba sucediendo, y teníamos el elenco casi exclusivo. Esas escenas eran casi en exclusividad con gente mayor de 60. Bueno, paramos la película 6 meses. En esos 6 meses de pandemia, del mundo cerrado, Gabo se enferma y se muere. Sí. No teníamos firmado el papel de derechos, entonces, bueno, los derechos de la canción lo conseguimos, los tenemos firmados hace 2 meses. Para que tengan una idea. Entonces, trabajamos música y versiones de otras músicas y posibles montajes con la música de Gabo y posibles montajes con otra canción hermosa, que no voy a decir porque no tiene sentido hoy porque no lo usamos, de otro gran autor. Entonces, y finalmente quedó la de Gabo, que para nosotros es un lujo. Yo me sigo emocionando con esa escena, con el clímax de la película, con el tema de Gabo, me sigue emocionando, así que, digamos, para mí es una cosa, un privilegio. Y creo que, bueno, nada, el trabajo de la música tuvo ese vector, y bueno, después son siempre elecciones, ¿no? Uno va haciendo. La película siempre fue musical desde el principio. Desde que estábamos rodando, ya Mariano nos dio unas 5 bocetos de música, también para tener el tema, digamos, la película tiene un tempo que hay que esperarlo, y necesitábamos como esa sonoridad para acompañar el tempo de rodar. Además, vos tenías un acorde. Yo tenía Ella también tenía una música que hace 1000 años que la tengo en la cabeza. Yo se la entregué a Mariano como leitmotiv, y con eso trabajamos el tempo de los carros, trabajamos, se las di a los actores para que escuchen, para que entiendan cómo era ese movimiento interno de los personajes. O sea, siempre estuvo la música desde el principio, y siempre estuvo la canción de Gabo para el clímax. Eso era algo que íbamos a tener. De hecho, la escena era con lip sync, o sea, Ramona canta la canción de Gabo. Cuando vamos a rodar esa escena, que es en la segunda parte con pandemia, no teníamos los derechos, eso era un limbo grande, entonces no podíamos grabar con ese lip sync, grabamos con otro tema, pero finalmente no renunciamos al tema de Gabo, nos la jugamos el montaje para trabajar ese tema, y nos salió bien porque los herederos vieron la película y dijeron que sí, claramente. O sea, siempre estuvo Gabo o sea, siempre supimos que había un tema musical hablado, cantado, digamos, que era sobre el final, y todo lo demás estaba en ese tempo, que también era una forma también de entrar y salir de las historias, ¿no? Bueno, la película parte, en realidad es una forma de duelar también, ¿no? En el medio de... O sea, la película parte primero con mi necesidad de dirigir, que se lo cuento a mi compañero, que, o sea,
yo siempre pensé que a partir de los 40 uno puede contar historias profundas, ¿no? Eso es lo que siempre creí. Y en el medio, cuando le comento a Gustavo que le hace el guión, en el medio de la escritura fallece su mamá y fallece mi papá. Entonces es una forma de duelar esta película, claramente. Después de 8 años. Yo que no tenía ese duelo, en realidad a mí lo que me pasó con la película tiene que ver, digamos, me trajo mucho del disfrute a la vida, una cosa contraria, porque creo que la película tiene las dos cosas, ¿no? Tiene las dos. Incorporamos la idea del nacimiento, de hecho, por esta cuestión. Digo, hay una cosa de... se habla de la muerte, pero se habla de la muerte desde un lugar de, bueno, la vida es esta y es la que tenemos y hay que disfrutarla así como es, a pesar de lo que vaya pasando. Es muy hermoso porque había una imagen que nos acompañó desde la escritura, que era una mujer pare mientras otra mujer muere al mismo tiempo. Esa es la imagen principal que yo le digo a Gustavo. En el medio de todo esto, mientras yo tengo mi duelo, él tiene un nacimiento de un hijo. Yo te claro. A él le nace un hijo. Casi 50. O sea, acá había como un yin y un yang perfecto. O sea, claramente eso era algo principal y eso tenía que estar unido. O sea, cuando armamos el montaje, la película tiene 11 versiones de montaje. Lo que no podíamos dejar de afuera, o sea, lo que sabíamos era el clímax de Gabo, el clima del tema de Gabo, donde todas las historias de alguna manera se unen, y la parte de la mitad de la película donde una persona muere y otra nace. Digamos, claramente, o sea, esas dos cosas iban a estar en el medio, o sea, hubo un montón de reescrituras, pero esas dos cosas estaban clarísimas desde el principio. La línea dramática tiene su duelo, tiene su forma de duelar. También pensamos el duelo como una oportunidad. Claramente por algo es esa imagen del afiche, no otro abrazo, ¿no? Hay un montón de abrazos. Pero esa es la oportunidad de la vida después de la muerte, de alguna manera. Como eso es lo que fuimos a buscar. Había ciertas historias que tenían, que eran muy explícitas y decidimos hacerlas más poéticas, ya lo dijo Mariana. Hubo otras que necesitábamos que se dijeran menos palabras y, digamos, porque nos parecía que esta historia, yo vengo de hacer una película que es todo hablado, todo dicho, todo hablado, la última ficción que hice era puro texto. Digo, no es que abogo por ese tipo de películas, pero esta película nos parecía que tenía que tener pocas palabras. Como lo que pasa en un funeral, en un duelo. Digamos, uno va, hasta dice chistes, pero hay pocas palabras en general, ¿no? Hay silencios, hay algo de eso que podía estar acá. Pero no sé si tengo una explicación. Yo algo que siento cuando trabajamos ese texto es, él interpela a su fantasma, ¿no? Es la oportunidad que tiene para ir a enfrentarse. Entonces, yo sí lo que sabía era que lo que se tuvieran que decir tenía que ser puntual. Es más, digamos, en esa línea vos acompañás al personaje en su silencio, en su recuerdo, en su búsqueda, en su imaginario, ¿no? Como que te vas metiendo. Entonces, el momento del encuentro con el hermano tenía que ser así, corto, incómodo, puntual. Eso es lo trabajado. Por eso esa línea tuvo bastante reescritura y bastante cosas quedaron afuera inclusive después del montaje. Entonces era eso, era puntual, no había mucho más que trabajar que el silencio, digamos. Sí, puede ser que entonces la sensación que vos tuviste tenga más que ver con la forma en que está montada. Pero bueno, después obviamente puede ser que no, que haya sido escrito así, pero yo no tenía esa sensación, de hecho al revés, teníamos la sensación de que era la más elíptica. Lo que pasa es que, claro,
quizá en el montaje se puso un poquito más, más directa, digamos. Puede ser eso, ¿no? Ahora hacemos una fotito con vos y cerramos. Bueno, gracias.